Muchachos, les tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La mala. La mala es que les voy a preguntar y la buena es que van a aprender. Buenos días, buenos días. A ver, ya entendimos, este, ya entendimos qué es la genética y la herencia. Ahí en el grupo ya no pongan su nombre, o bueno, sí pongan su nombre y pónganle presente nada más en el grupo de WhatsApp. Pero pregunta, ¿sí ya entendimos qué es la genética y cómo se refiere la herencia? Porque si sí, para que alguien lo explique de una vez, ya sea por dedocracia o participación. Buen día, maestro. Buenos días, Sí, María. la genética es algo que adquirimos, algo que no se ve, o sea, porque es lo que traemos, por así decirlo, en la sangre. Y la herencia es lo que heredamos de nuestros antepasados, podríamos decir costumbres, tradiciones. En un aspecto social, en un Ajá. aspecto psicofisiológico, los Los genes rasgos sí se son ven, rasgos, ajá. ¿sí? ¿Cómo se ven los Sí, genes? en los rasgos, ¿Los rasgos de qué? bueno, pues yo digo que de todo, de piel, de cabello. Ok, eso tiene un nombre. ¿Cuál es? Rasgos Fe, físicos. feno, Son los fenotipos. fenotipos. Muy bien. ¿Sale? Fenotipos. ¿Los genotipos qué son? Genotipo es la constitución genética de un individuo, Ok, es la estructura de mi qué, de mi ácido. de desoxirribonucleico. Eso, Lo dije bien. esa no nos debe de fallar, ¿eh? Esa no nos Ajá. debe de fallar. Ok, los genotipos es la estructura, la composición de mi ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Y los fenotipos es la manera que esta carga, que este código genético se expresa en mi ser físico. Por ejemplo, si mi papá tiene ojos azules y mi mamá tiene ojos verdes, ¿cuál va a ser mi herencia? ¿Yo de qué color de ojos voy a salir? ¿Verdes o azules? Depende. Depende Depende de de qué, quién, de de quién qué. los genes recesivos, ¿no? Y Exacto. dominantes. De quién tenga el gen recesivo y de quién tenga el gen dominante. Eso es Dominante. todo. Ya vamos aquí en materia. Muy bien. Ok, la estructura que poseen los seres vivos, bien, son definidas por el ADN. Ok, ¿en dónde, en qué parte sabemos o en qué parte conocemos esta definición de las estructuras? O sea, ¿cuándo sé más o menos qué características va a tener mi hijo o cuándo supieron mis papás más o menos qué características iban a tener sus hijos, o sea, sé yo, mis hermanos? En el ejemplo, ¿ah? Porque yo ni tengo hermanos. Ayer comieron tamales.
Sí, mucho. O sea, pues GPI, Ángel. Aquí andamos a dieta. Ayer no comimos tamales. Pero a ver, ¿cuándo sé cuando un tamal va a salir rico? ¿O cuándo sé que un tamal está rico? ¿O cómo sé que un tamal está rico? Me da pena, pero voy a volver a contestar. No, adelante. Digo porque luego no permito que los compañeros participen, pero vemos el tamal, una porque ya lo probamos y otra pues a su aspecto. Ok, su Sí, aspecto. Eso sí, es importante sí, para... pero es que ayer, por ejemplo, sí me tocó un tamal muy feo. O sea, me dieron un tamal, nunca lo había probado, pero yo pensé, aquí en el sur se hace unos tamalitos que se llaman tobijoloch, pero es porque está, ah, ¿cómo se llama? Pues está forrado con lo del maíz, o sea, con el, ¿cómo se llama? O sea, con lo del maíz. Y pues ya ve que los tamales comúnmente está hecho con plátanos, con hojas de plátano. Ah, con hoja de plátano. Ah, ya. Sí, ya entendí. Ajá. Sí, entonces me dan ese tamal y yo digo, pues yo acostumbro a ver, o las de tipo México, ¿no? Que saben ricos, pero me dieron unos tamales raros que sabían a fresa con pasas y no sé qué más cosas. No era un tamal común, entonces Ah, no me era un gustó. dulce. No me gustó. Ok, ¿a qué voy? Yo cuando sé que un tamal va a ser rico, cuando huele y, ese tamal huele bien rico, o hasta puedo percibir el aroma de la salsa, o paso y, no, huele delicioso, está en su temperatura, en su punto, en su ambiente, ¿sí? Ah, ¿Cómo puedo percibir, o por qué sería importante yo como psicólogo que entienda las bases, este, biológicas de la composición humana? Llega un consultante a terapia y me dice, no, es que yo me casé, tengo problemas en mi matrimonio porque mi esposo no recoge nada, porque mi esposo todos los fines de semana se va de fiesta, no me da para la comida, pero sí tiene para cervezas. Pregunta, ¿dónde lo conociste? No, pues lo conocí en un antro. Y dices, ya partimos de ahí. ¿Cuáles son los genes que van a heredar o que están propensos a heredar mis hijos? No, pues los mismos, ¿no? Esos genes que están manifestados, esos fenotipos que están manifestados. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como psicólogo? Apoyar a mis consultantes para disminuir en la medida de lo posible esos fenotipos que le causan situaciones o limitantes o problemas en su día a día, en sus conductas. ¿Sí? ¿Por qué sería importante este tema de la herencia? Porque la herencia, como veíamos en la clase pasada, es algo que se recibe del pasado. No es algo que nosotros queramos escoger, a menos que sea una casa, un carro, ¿no? Que digan, oye, ma, ¿qué vas a dejar de herencia? O papá, ¿qué vas a dejar de herencia? ¿Qué quieres, el carro o la casa? Ah, pues escojo. Pero la herencia genética no la escogemos. La herencia genética nos la cargan en el momento de la fecundación, en donde existen 23 cromosomas del lado de nuestro papá y 23 cromosomas del lado de, de nuestra mamá. Normalmente esos 23 cromosomas son los que más se expresan. La genética tampoco es como que, a ver, yo papá en el momento del acto de la fecundación, que ya se imaginarán cuál es, no puedo estar así como de, ojalá que mi hijo salga bien inteligente como su papá. Necesito el gen de los deportes, el de la lectura, el de la escritura, el de ser bueno para los negocios. Pues no, ¿verdad? La carga genética, ¿en dónde va enviada? ¿En dónde se envía esa carga genética? En dos gametos. ¿Cuáles son? El del hombre es uno y el de la mujer es otro. Óvulo y espermatozoide. Es correcto. En cada óvulo y en cada espermatozoide va una carga genética de todo. Hagan de cuenta que este soy yo, ¿no? Este soy yo. Y en el momento de la fecundación, solamente
va a ir una pequeña parte de toda la información, una memoria USB. Nada más que en el caso de los hombres, la carga genética que arrojamos o expulsamos es de millones de memorias USB. Algunas traen canciones, otras traen fotos, otras traen videos, otras traen las tres, otras traen virus. Y solamente uno de esos espermatozoides, por carga genética, porque es el más apto para procrear vida, ¿sí? Pasa nada más el más apto para procrear vida. No es como esa idea que está en redes sociales de que a lo mejor yo fui el espermatozoide más débil y encontré la puerta abierta o a lo mejor otros espermatozoides tenían la cura del cáncer y nací yo que soy flojo y que no tengo trabajo y que quiero ser TikToker. No, 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 no. El espermatozoide que llega a fecundar el óvulo es el que está más apto para el proceso de fecundación y desarrollo de la vida. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, ¿alguien de aquí es mamá, papá? Yo, Ok. Clase de primaria, ¿qué es el cigoto? es la que Lo pueden ver ahí, ¿eh? foto Cigoto, sí. para leer, ¿verdad? Es el óvulo espermatozoide, tiene un cigoto es el óvulo y el espermatozoide que tiene un grado cromosómico haploide, es decir, que cada uno lleva la mitad de los cromosomas provenientes respectivamente de la madre y del padre. Así por separado son solo células y tiene vida como cualquier otra célula, pero de ninguna manera podrían ser considerados vida humana, ni mucho menos individuos. Ok. Voy a ser muy gráfico. Óvulo, espermatozoide, células con vida. En cuanto el espermatozoide penetra el óvulo, forma parte de él y se produce, obviamente, esto se llama fecundación, cuando el espermatozoide penetra el óvulo, y a partir de eso, estas células, los núcleos de estas células, la carga genética de estas células comienzan a interactuar de tal manera que dan origen a una sola célula, es decir, son compatibles, ¿sí? Y dan origen a una sola célula que tiene dos núcleos. ¿Sí? Estos dos núcleos están formados por lo que les decía, 23 cromosomas del padre, 23 cromosomas de la madre, que dan origen a 46 cromosomas que tenemos todos los seres humanos y que estos cromosomas este, van a dar origen a una nueva persona con características similares a las de sus padres, pero con diferencias al mismo tiempo. Es por eso que a veces nosotros como hijos somos más afines a nuestra mamá o más afines a nuestros papás. La expresión fenotípica sí se puede manipular a través de la conducta, a través de los rasgos expresados, ¿sí? Carácter, temperamento son dos cosas que a veces no entendemos como deben de ser, porque el temperamento ya lo tenemos ahí, y el carácter es la manera de lidiar con situaciones. ¿Sí me explico? No es que yo tenga el mismo carácter de mi mamá, es que tengo la misma carga genotípica y que como las variables fueron similares, las variables que resolvieron esos problemas en cuanto al dominio de mis genes son similares, es por eso que digo que yo tengo el carácter de mi mamá. Simplemente es una expresión fenotípica que aprendí. Ahora, mujeres que han tenido hijos, ¿cómo se sienten? O cómo saben las abuelitas nuevas, las abuelitas son unas reinas de la genética y de la herencia. ¿Por qué? Porque normalmente una abuelita sabe cuando una hija o una nieta está embarazada. ¿Y ustedes por qué se imaginan?
Por los síntomas, bien, por la sintomatología, por el mareo, las náuseas. Pero a ver, les voy a explicar mi caso. Bueno, no mi caso, o sea, un caso que yo conozco. Yo tengo una conocida que es abuelita, que se ha dado cuenta de todos los embarazos de sus sobrinas, de sus primas menores, de sus nietas, porque dice, ay, mijita, como que ya tus ojitos te brillan un poquito más. Este es un proceso del medio interno. La pupila se expande un poquito más. Es normal, porque el cuerpo se está preparando en esta carga genética de evolucionar con estos otros 23 cromosomas que no son míos. ¿Sí? O, ay, mijita, estás comiendo demasiado. O, ay, mijita, como que traes mucho antojo. O, ay, mijita, como que traes esos. Porque la sintomatología es casi la misma para todos. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que se está adaptando o que se va a adaptar para tener los nutrientes necesarios, para estar en homeostasis, para darle vida a otro cuerpo. ¿Sí me explico? Pregunta, mujeres, ¿es normal este proceso? ¿Lo disfrutan? O sea, ¿realmente disfrutan tener ascos todo el día, tener mareos, tener náuseas, sentirse mareada, tener hambre todo el día, estar tristes en un rato, estar felices en el otro? O sea, ¿sí es algo que disfrutan? Al principio, bueno, se disfruta de la persona, disculpa, ¿eh? Se disfruta de que ya existe un ser vivo dentro de ti, se disfruta porque ya estás creando algo dentro de ti. Pero cuando pasa todo eso, pues sí se siente desanimado, pero sigues sintiendo la misma energía porque estás con un ser vivo que tú mismo lo creaste o que deseaste. O sea, Suponiendo se que quieras a tu disfruta. hijo, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Sí, ¿no? Suponiendo que quieras a tu Ah, hijo. Pero, a ver, yo soy hijo único, y mi papá me abandonó. Me voy a tirar a las drogas, me voy a tirar a los vicios. ¿Qué pasa con estos aspectos psicofisiológicos en esta etapa importante de la vida? pues, yo digo que se cambia mucho. Bueno, depende de cómo, porque yo soy hijos, mis padres, mi papá nos abandonó a mi mamá por otra mujer, nos dejó por otra mujer, a mis hermanos y yo. Y depende de la persona que tengas, porque mi mamá, como fue costurera, se puso a trabajar por nosotros y nunca o sea, nunca nos abandonó en ese aspecto. Siempre nos apoyó, siempre, y al contrario, nunca nos dijo mal del papá. Cuando nosotros vemos la situación, cómo está pasando ella, está trabajando incluso en noche y día y así está trabajando, le digo, no descansas. Entonces, es por este señor, le digo, y además trabajó en magisterio. Le digo, ni siquiera te da un pedazo de mantención para nosotros sabiendo que tiene hijos. Pero ella siempre decía, déjalo, dice, él sabe lo que hace. Yo tengo a ustedes y es lo más importante. Nunca nos dejó o nunca nos dejó de caminar en cualquier rumbo como de droga. Por eso le digo a mis hijas, eso depende también de los padres, porque no porque me falta mi papá, me falta una persona. Depende el amor que nos demos a los hijos o de la educación que demos a los hijos. Bueno, mi punto de vista, no sé si estoy mal, porque yo lo No, pues viví. no, no, no estás mal porque es tu punto de vista. Yo pensé que estabas hablando de mi papá también. Otro señor que se fue por cigarros. Pero a ver, ya entrando en materia de psicología y quiero que pongan mucha atención. ¿Quién es la encargada de dar origen a la vida? La mujer, ¿no? Imagina este proceso en una mujer que fue violada. Imagina este proceso en una mujer que sufre de violencia, de acoso,
Imagina este proceso en una mujer que no tiene el apoyo del fecundador, llamémoslo así, ¿no? Imagina este proceso, ¿será diferente? ¿Será igual? ¿Será mejor? ¿Será peor? Yo digo que es diferente, Es diferente, porque sí, ya lo, bien. y porque como el último noveno semestre que nos tocó un trabajo y ya el área de psicología al final, y me tocó a mí tocar a una paciente de abuso sexual, y sí es diferente, porque a procrear tiene a su hijo, en lugar de darle educación, darle amor más que nada, no educación, darle amor y guiarlo, siempre lo está despreciando, pero el niño no tiene la culpa de lo que haya pasado. Por eso es muy diferente, porque yo ya viví un caso con un paciente de eso, Ok, y es muy fuerte también. ajá, en materia humana, ¿no? Humanista, es impactante porque, a ver, en materia humana dices, ¿cómo puede ser posible que alguien exprese conductas tratando de herir a otra persona? Todos lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Es un mecanismo de defensa, pero en este acto ya se reprimen los derechos de una persona y se suprime toda libertad, ¿no? Se trata ya de un objeto y no de una persona. Pero en materia de psicofisiología, ahí hay 23 cromosomas que si quisiste esa persona, tienen un rasgo afectivo. Y ahora no entiendes el por qué esos 23 cromosomas ya no los quieres dentro de ti, ya no te hacen falta. ¿O cómo le voy a hacer para que esos 46 cromosomas se desarrollen bien en una sociedad en donde todavía creemos que el hombre manda o que el hombre es el dueño y el amo de la casa y yo solamente puedo hacer ciertas cosas? ¿Sí? Mi medio interno ya está viviendo cambios. Mi medio interno se está preparando para dar vida. Y todo el constructo de la sociedad que yo conozco por la educación espiritual que me dieron en casa, por la educación en valores que me dieron en casa, por el reforzamiento que tuve en la escuela, pues ya entran en choque con una persona, ¿no? Y esta persona dice, o sea, sí, yo quiero tener hijos, quería tener un hijo con él, pero ahora los rasgos que estoy expresando están alterando mi sistema nervioso. Me confunden para tomar decisiones, me confunden para realizar actividades. Esa confusión al momento, durante el primer día de fecundación, esa alteración del sistema nervioso puede provocar alteraciones en los gametos, en los alelos, y que este cigoto no sea capaz de producir vida. ¿Sí me explico? O que este cigoto, estas alteraciones del sistema nervioso, van a provocar algunas condicionantes durante la vida. Ahí en la clase en vivo les dejé bien explicado, les explico rápido. El cigoto, pues es la fusión del espermatozoide y del óvulo. Tienen dos núcleos, que es donde se carga la información. Estos dos núcleos se van a ir replicando celularmente exactamente igual. ¿Sale? Exactamente iguales. Y en cuanto dejan de ser iguales, conocemos algo que se llama, ay, espérenme, antes de pasar aquí al embrión. En cuanto estos cigotos dejan de ser iguales, ay, ay, espérenme, ya me pasé. Ok, aquí está. Cuando esta replicación celular deja de ser iguales y empieza a ser diferente, vamos a encontrar algo que se llama mórula, ¿ok? Que ya es una composición, como ya son células diferentes, se van a replicar no de la misma forma, sino de diferente manera y van a crecer al grado del blastocito. Y el blastocito va a empezar a crecer y va a dar origen a una serie de cambios y una serie de combinaciones que van a empezar a formar y a generar nuestros órganos.
¿sí? Nuestro cuerpo. A esta fase del cigoto, cuando crece, y a la fase siguiente le vamos a llamar fase embrionaria. Es la etapa inicial del desarrollo de un organismo multicelular como el que somos nosotros, donde estas células se van a multiplicar, se van a dividir, se van a diferenciar para que cada una desarrolle una función diferente para mantener la vida de un organismo pluricelular, ¿sí? Le vamos a llamar blastómeros, le vamos a llamar mórula, ¿sí? Y a medida que vamos creciendo, le vamos a dar un nombre a esta forma de vida: cigoto, embrión y posteriormente feto, ¿ok? Hasta que salga del útero materno, del vientre, y le llamemos neonato. Ahora, todo este proceso, por eso yo les preguntaba si lo disfrutaban. Todo este proceso es un proceso natural, sí, pero como todo proceso natural, tiene consecuencias fisiológicas. Si yo estoy embarazada, voy a comer más. Entonces mis procesos de eliminación van a ser más, en teoría, o van a ser menos, dependiendo del estado de salud que goce al momento previo de la fecundación. Y esto ya es un factor que interviene en la conducta de un ser humano. Porque, a ver, esto lo entiende Ángel, Adriana, María, Mayra, Laura, Sebastián, Alexis, Efi y el profe, porque estamos estudiando psicología o porque estamos estudiando bases biológicas de la conducta o psicofisiología. Pero yo, como padre común y corriente, que trabajo en una empresa, sin demeritar, en una empresa que hace cartón, y que voy a tener una esposa que era hija de casa en un constructo social, no logro entender por qué mi esposa quiere estar comiendo todos los días, a todas horas. Como que unos tacos a las 6 de la mañana, yo ya me quiero dormir, duérmete. Y empiezan a haber situaciones o complicaciones que en el constructo social del matrimonio van afectando la relación de pareja. Y ahí es donde entro yo. ¿Sí? Vamos a llegar a un punto clave en el temario, que es el sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? Pregunta de aprendizaje significativo. Partimos de lo que ustedes ya conocen. ¿Qué es el sistema nervioso? Pues es el centro de procesamiento. ¿De qué? ¿El procesamiento de qué? De todo nuestro sistema. Es un conjunto de órganos y estructura de control e información del cuerpo humano. Es una supervía. ¿Sale? En este proceso por eso es importante, en este proceso de creación de la vida humana, nuestro cigoto se une esperma con óvulo, se cuida, se protege, se expande, se desarrolla en las primeras 24 horas, después en los primeros 15 días se vuelve mórula, luego cada uno tiene sus funciones, y en los primeros 3 meses, por eso es importante, en los primeros 3 meses de embarazo se van formando el corazón, las extremidades, el riñón, el páncreas, la piel, los huesitos, nuestros ojitos, nuestra cabeza, así unos lobulitos, todo, absolutamente todo para pensar. Pero hasta ese momento nuestro sistema nervioso está muy conectado al de nuestra madre. ¿A través de qué? De un cordón umbilical que es el que nos nutre, que es como la primera forma que nosotros tenemos de entender el mundo a través de la información que capta el sistema nervioso de nuestra madre. Es similar. Cuando nosotros salimos del útero materno, nuestro sistema nervioso se expone absolutamente a todo. Se despiertan nuestros sentidos
¿sí? Se despiertan nuestros sentidos y comenzamos a entender o a percibir la realidad de una forma. El sistema nervioso es esta supercarretera de información que esta información entra a través de nuestros sentidos y que nos va a permitir regular o estar en homeostasis con nuestro medio interno que no sabe nada, que está mecanizado para realizar algunas funciones, y nuestro medio externo que nos va a exponer constantemente durante el resto de nuestra vida a situaciones difíciles, fáciles o medianamente complicadas de manejar. ¿Sí? Aquí hay muchas situaciones. El padre, la madre, los hijos, los abuelos, los estilos de crianza. Ahora sí, pregunta, mis queridos psicólogos, ¿de qué me sirve conocer la genética, la herencia y el desarrollo embrionario del sistema nervioso? Bien, existe algo que se llama organogénesis. ¿Sí? Ya se los dejé en la clase grabada. La organogénesis es una función celular del cigoto, del embrión, para formar nuestros órganos. Es el nacimiento de nuestros órganos y nuestra función. Si yo conmigo llega un paciente con insuficiencia renal de nacimiento, algo pasó en su organogénesis, algo pasó en el medio interno, algo pasó en su medio externo que supeditó esa condición. ¿Sí? A mí me gusta decirle condición, una condición condicionante de un estilo de vida, dependiendo del estilo de crianza, dependiendo de las formas en las que esta persona creció, es lo que dice Ángel, ¿no? Así ya puedo conocer el origen de lo que tiene mi paciente, mi consultante. ¿Por qué sería importante? Porque yo no puedo partir una terapia, porque yo no puedo partir una consulta. Les voy a poner un ejemplo. Yo voy a terapia porque pues es necesario, ¿no? Todas las personas deberíamos de ir. Pero una vez llegué a terapia y la psicóloga entré, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Ah, ok, buenas tardes, buenos días. Vengo a terapia. Y me hacía la psicóloga, me decía, lo recuerdo muy bien porque me dio mucha risa y me decía, ¿yo qué? Decía, a ver, pues te escucho, tú vienes a terapia, a ver, la terapia se trata de que tú hables, te expreses, yo te voy a escuchar y te voy a decir lo que vamos a trabajar. Trabajé con ella como 6 meses porque después ya no me gustó, crecí en cuanto a conocimiento, también era yo muy joven, tenía unos 15, 16 años. Conocí otro psicólogo que me decía, no, pues sí está complicado, ¿va? No, pues es que así está canijo. Y yo decía, no, 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 o sea, no, no te quedes con mis situaciones, entiendo que eres humano, pero yo vengo a buscar ayuda, no un amigo. Yo vengo por ayuda profesional, ¿sí? ¿De qué me sirve conocer esta parte del origen de nosotros como seres humanos para poder entender sin emitir juicios? ¿Saben algo que me gusta de ustedes? Es que son del tipo de psicólogo que necesitan estas generaciones, ¿sí? No que ya tuvimos, en el caso de mi generación, psicólogos que jugaban a ser dioses, psicólogos que jugaban a practicar una sola corriente, y su generación de conocimiento, olvídense de la edad, su generación ya entiende dos vertientes, la parte clásica de la terapia psicológica tradicional, experimental, por decirlo de alguna forma, y la parte emocional que traen muy de moda ahorita los millennials, que es que si yo soy así es por tu culpa. Sí, tienes toda la razón, pero existen otros factores que podemos trabajar. ¿Sale? Ahorita, yo creo que ahorita la mejor generación para ejercer la psicología es la de ustedes, los que están estudiando psicología en estos momentos, porque ya entienden las dos partes y están viviendo la otra vertiente. Si
alguna generación tiene la responsabilidad y sobre todo la oportunidad de generar un avance en psicología, es la de ustedes, partiendo de que ya existen más estudios psicofisiológicos para entender la conducta. Dice, profesor, una pregunta. Muchas mamás dicen que mi hijo es drogadicto o alcohólico y es por los amigos que tiene. Yo pienso que no. Ok, pasa. ¿Por qué? Porque obedece a un constructo social. Yo como psicólogo puedo entender que esa persona tiene un constructo tradicional de la sociedad, religiosa, católica, en el caso de México, apostólica, mariana y romana, ¿sí? Que tal vez yo como psicólogo de una corriente humanista entiendo que mi hijo está en una etapa de desarrollo en donde está descubriendo su sexualidad, sus emociones, que está alterando probablemente su sistema nervioso, pero no al grado que lo hacen sus demás compañeros, porque creció en un constructo social en donde existen límites, en donde no hay permisiones, en donde se le da la libertad de tomar sus decisiones haciéndose cargo de sus consecuencias. Eso como psicólogo, ¿no? Yo lo puedo entender. Y que a lo mejor la opinión de otra persona le va a afectar a mi hijo por su constructo social, porque no es igual al de la otra persona. ¿Qué sería lo mejor? Que entable relaciones interpersonales adecuadas a sus objetivos de vida y carrera. Y ya lo solucionamos y ya está más fácil. No quiere decir que esa sea la solución. Va a tener que trabajar, va a tener que hacer ensayo y error, va a tener que aprender por insight, va a tener que realizar aprendizaje significativo, lo vamos a tener que condicionar de manera clásica o operante para que él pueda realizar sus actividades. ¿Sale? Y que no un juicio de valor de una persona que fue emitido sin consentimiento y que fue emitido sin que una persona lo solicitara, le afecte en su día a día. A eso vamos a terapia, a entender que las cosas son diferentes. ¿Por qué es importante? Pues porque todo parte desde cómo nacimos, ¿sí? ¿De quién son esos 23 cromosomas que me andan causando problemas en mi día a día? Por eso es importante tener la figura paterna o por eso es importante tener una figura materna biológica presente, porque es una manera que yo tengo de resolver, ¿sí? De absorción y de ensayo y error. Mientras él ensaya y erra, yo aprendo. ¿Sí? ¿Qué es el aprendizaje en términos de psicología conductual? Un cambio duradero en la conducta. Hasta aquí preguntas, hasta aquí dudas, quejas, comentarios. No, nadie. Efi, Alexis, Laura, Sebastiana, Mayra, María, Adri. Bueno, si hay dudas o hay preguntas, me las hacen llegar por el grupo de WhatsApp. Cualquier cosa, ahí estamos pendiente, ¿va? Que tengan bonito fin de semana, cuídense, un abrazo.